Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión de investigación de CIDI. El día de hoy vamos a hablarles de referenciación en Vancouver. Yo soy el médico interno Juan Ángel Carrascal y vamos a empezar. Para el contenido de hoy tenemos definiciones, el tipo de citas, citas múltiples, cómo hacer las referencias bibliográficas, formatos de referencias, ejemplos y las referencias finales. ¿Qué es la referenciación en Vancouver? Este es un sistema de referenciación numérica que se utiliza principalmente en las ciencias de la salud y la biomedicina. Fue desarrollado por el International Committee de Medical Journal Editors, también conocido como el Grupo Vancouver. Adicionalmente, se caracteriza por el uso de números para identificar las referencias tanto en el texto como en la lista de referencias que se arma al final del documento. Y aquí al lado tenemos un ejemplo. La citación es importante para que consideremos los textos a los que queramos hacer referencia y de esta manera poderlos citar adecuadamente. Las citas en el texto se indican mediante números arábicos, los cuales van a estar en paréntesis, superíndices o corchetes. Los números corresponden a la entrada completa de la lista de referencias al final del documento. Aquí podemos ver cómo se utilizan paréntesis, corchetes y superíndices. Es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones los superíndices pueden ser confundidos con pie de página. Por lo tanto, se debe escoger cualquiera de estas opciones, pero se debe mantener uniformidad durante todo el texto para evitar este tipo de confusiones. Y se prefieren los paréntesis y corchetes para también evitar esto. Respecto a los tipos de citas, tenemos que las citas se van a dividir en citas textuales o directas y citas parafraseadas indirectas. Aquellas que son las citas directas o textuales son aquellas en las que vamos a tomar exactamente las palabras del autor o la obra a la que queremos hacer referencia y se van a añadir de manera intacta en nuestro documento. Mientras tanto, las citas indirectas son aquellas que se escriben en palabras propias, las ideas de otros trabajos o autores. Ahondando más en las citas textuales, tenemos que pueden ser cortas o largas. Las cortas son aquellas que van a ser de menos de 5 renglones o menos de 40 palabras. Y para hacer citas cortas necesitamos hacer uso de comillas que permiten identificar la parte del texto que se está referenciando. Para este se coloca el número de la fuente bibliográfica al final de la citación, después de las comillas y antes de los signos de puntuación. Respecto a las citas textuales largas, van a ser aquellas que van a ser más de 5 renglones o superan las 40 palabras. En este caso no tenemos que usar comillas, pero el texto sí se deja en un bloque independiente y es necesario aplicarle una sangría. Acá tenemos los ejemplos, tanto de la cita corta, y vemos cómo se hace el uso de las comillas, y al final de estas se coloca el número de la cita. Mientras tanto, en la cita textual larga, tenemos que el número de la cita va a estar independiente a la cita y no vamos a tener uso de comillas, pero requerimos de parafrasear nuestro texto. Las citas parafraseadas, como hablábamos, son aquellas en las que vamos a tomar las ideas del autor y las vamos a colocar con nuestras propias palabras en el texto. Dependiendo de cómo lo hagamos, tendremos dos formatos diferentes. Entonces, en el primero vemos el ejemplo que se toma el nombre del autor y posteriormente se coloca el número de la cita. Seguido a este se va a insertar la cita en nuestras propias palabras, identificando lo que queremos hacer referencia al texto citado. Por el otro lado, cuando no se menciona el autor, el número de referencia se va a colocar al final de la paráfrasis o de la referencia que estamos haciendo. Entonces hacemos la referencia en nuestras propias palabras y al final colocamos el número de referencia seguido por la puntuación, como vemos en el ejemplo. Para las citas de autor es cuando queremos citar las ideas de un autor y requerimos del número de referencia que se cita después del nombre de este.
Si la obra tiene más de 2 autores, se coloca el primer autor y la abreviatura ELOT et al en letra cursiva. Acá tenemos también algunos ejemplos de cómo se realiza este procedimiento. Cuando requerimos o queremos citar más de un texto a la vez, podemos usar de citas múltiples. Las citas múltiples las podemos colocar en comas, guiones o la combinación de estos. Cuando las colocamos en comas, hacemos principalmente referencia a citas que no van a ser consecutivas. Es decir, que el número de la citación durante el texto no estuvo en el orden, sino que se realiza en un orden al azar. Por lo tanto, se usan las comas. Mientras tanto, los guiones se usan en citas que fueron consecutivas y que incluyen, en el caso de este ejemplo, las referencias que van del 5 al 7. Cuando se hace combinado, se hace con referencias que incluyen fuentes que no son consecutivas y fuentes que sí lo son, como se ve en el ejemplo también. Listo, ahora pasando a la parte de referencias bibliográficas. Una vez hemos citado en el texto, al final de este debemos colocar las referencias las cuales citamos durante todo el texto. Al final del documento se debe colocar esta lista de referencia con los numerales de todas las fuentes citadas en el texto en el orden que van apareciendo. Cada entrada en la lista debe seguir un formato específico que varía según el tipo de fuente. Como vemos en el ejemplo, en la medida de que se va citando el texto, se va colocando las fuentes acorde a cómo estas van apareciendo durante el texto. El formato general de referencia inicia con los autores, el título del trabajo, la fuente, el editor, compilador, traductor, en el caso de que aplique, el lugar y la editorial. También la fecha de publicación, el volumen, las páginas y en caso de artículos, libros o documentos digitales, la dirección de URL o el DOI. Acá tenemos un ejemplo de cómo es el formato general. Vemos el autor, el título, la ciudad y la editorial, así como el año de publicación. Como ya mencionábamos, cuando requerimos de mencionar más de 2 autores, colocamos las siglas EROL. Otras consideraciones a tener en cuenta es que si desconocen algunos datos, es importante especificarlos, como por ejemplo que el lugar es desconocido, la fecha, etc. Si se está haciendo referencia a una publicación que aún no se publica, se puede colocar en prensa. Y estas son algunas de las abreviaturas que se usan frente a los meses. Acá tenemos otro ejemplo de la estructura del formato general, con los autores, el título del artículo, el número de edición, el lugar de publicación, editorial, el volumen, el número si aplica, las páginas, el título de la revista, el año y, como mencionábamos, al final el DOI o la URL en caso de que sea necesario. Continuamos con los formatos y ejemplos más usados en el momento de citar. Uno de estos son los artículos de revista. Como vemos acá, tenemos el formato que inicia por el número de la cita, dependiendo en qué momento se cite durante el texto, el autor, que se hace con el apellido y las iniciales del nombre, el título del artículo, el nombre de la revista con las abreviaturas oficiales, el año, el volumen, el número de páginas y las páginas dependiendo de la inicial y la final que fueron consultadas, así como el DOI y la URL. Y abajo vemos un ejemplo de estos. Otro de estos ejemplos es cuando referenciamos un libro, que tenemos el autor también, el título del libro, la edición, si no es la primera, el lugar de publicación, la editorial y el año. También seguimos con el capítulo del libro, acá y vamos a seguir con otros ejemplos que podrás parar en caso de que requieras más información sobre estos. Tenemos el de página web, el de tesis. Y para recordar, no uses mayúsculas en todos los títulos, solo la primera palabra y los nombres propios. No es necesario poner DOI ni HTTPS, sino que ya está la URL, solo buscar con disponible de o su versión en inglés.
No uses palabras como páginas, editado por, consultado él, sino las formas correctas de referenciación y siempre respeta la puntuación, espacios y abreviaturas oficiales. Y estas serían las referencias con las que me basé. Gracias.